Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial, a esta emisión número 477 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 12 de octubre. Octubre, el Día de la Raza, que se conmemora el 526 aniversario del descubrimiento de América por Hernán Cortés en 1492. Ya sabemos que en Veracruz está por conmemorarse los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento de América, y pues a conmemorarlo porque hay quienes hablan en diferentes sentidos del descubrimiento y también de la conquista de México, que lo que es México, que se habla de el doloroso encuentro de dos culturas, de cómo nos conquistan la sabiduría sobre la ignorancia y la fuerza bruta sobre la bondad, la buena fe de la gente, del indígena. Pero en fin, es una historia larga de contar, que siempre hemos dicho que pues todas las conquistas tienen lo negativo y lo positivo. En este caso nosotros siempre hemos comentado también que bueno, pues nos conquistaron a punta de bayoneta y aprovechando la ignorancia y también ya las traiciones. Desde entonces data el término malinchista, porque la Malinche precisamente habría sido cómplice por amor de Hernán Cortés. Y por el otro hemos dicho que mientras sí nos destruyeron toda nuestra cultura, que la sepultaron, lo sabemos cómo se siguen descubriendo vestigios de esa extraordinaria, maravillosa cultura de México. Bueno, por el otro también hay que reconocer que nos introdujeron, nos trasladaron al primer mundo. Todo tiene un precio, indiscutiblemente. Y antes que la consulta, la encuesta sobre el tan llevado y traído y manoseado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, todo indica que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, ya tiene una solución. Es decir, la encuesta, la consulta, pues van porque van, ya está todo preparado para ello. Pero pues ayer el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que ya le decíamos el papelazo que hizo en el recorrido que hizo con los macheteros de Atenco y otros por 9 municipios colindantes con el lago de Texcoco, donde se construye ya una versión del nuevo aeropuerto internacional de México. Y bueno, pues dijeron que se va a rehabilitar el actual aeropuerto internacional Benito Juárez, y que también se va a hacer lo propio con el de Toluca, no con el de Santa Lucía, lo que decíamos ayer, no, es el de Toluca. Y que entonces también luego sale el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para decir que él entiende que esa rehabilitación de los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Toluca, será para abrir un poco el aforo en tanto se termina el del lago de Texcoco, lo que se nos parece muy poco lógico. ¿Por qué? Porque para qué echarle más dinero bueno al malo, rescatando los dos aeropuertos citados, cuando que ya pues habría que darle prisa al otro aeropuerto, el polémico, el de la polémica, que precisamente motiva esta consulta y encuestas de López Obrador, que quiere que sea el pueblo, el sabio pueblo mexicano, el que también decida, como decidió el 1 de julio. Pero en fin, pues hay muchas voces que dicen que el sufragio es muy distinto a lo que aquí está en juego. Aquí ya es una obra que está en marcha y se corre el riesgo de que por ese populismo se pueda convertir en un muy costoso elefante blanco, porque todo el mundo se pregunta qué va a pasar si se cancela la obra, qué va a pasar con los créditos contratados por el grupo aeroportuario, que es el que está al frente de este proyecto, tanto con la banca nacional como la extranjera. ¿Qué va a pasar con los inversionistas que pues van a tomar distancia para invertir en México, tanto del país como foreños, sobre la posibilidad de que en un momento dado les puedan cancelar las obras que se contraten? ¿Qué va a pasar, en fin, con todo esto
que viene sucediendo y decíamos, pero qué necesidad cuando hay cosas y las circunstancias económicas que vive México y que no son privativas de nuestro país, sino que las padece todo el mundo, ¿qué caso tiene estar haciendo gastos, por ejemplo, en esta encuesta, en esta consulta, que lo está pagando? Pues sabemos que ya le dieron 150 millones de pesos a López Obrador para la transición, y de dónde están saliendo, o de los recursos de Morena, y luego cómo los van a comprobar ante el INE. En fin, que se está complicando. Aquí no se ve más que ese revanchismo. Todo parecía indicar, eso lo vamos a comentar en la columna del domingo también, que la transición iba a ser tersa, que así arrancó, con López Obrador, Peña Nieto, López Obrador, tomados de la mano, y todo pintaba así, pero luego vinieron situaciones como esta precisamente del aeropuerto, que hoy por la mañana el vocero de López Obrador en Despierta con Loret, pues dijo ahí que es una obra donde se ve y se siente que el gobierno de Peña Nieto quiso gastar todos los remanentes que tiene para hacer negocio en beneficio de unos, pero no de México. Y por cierto que a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, ya lo vimos hoy con un nuevo look, ya dejó de lado su apariencia aquella existencialista de los tiempos de su padrino Carlos Monsiváis, y ya hoy lo vimos, como diría López Obrador, más fifí. Pero decíamos, ¿cómo está la cosa de este tema, de esta polémica del nuevo aeropuerto internacional de México, que sigue dando de qué hablar, y una serie de situaciones donde se ve el interés de López Obrador por imponer él su ley, cuando que pues no se trata, no se están jugando a las vencidas con el gobierno que se va, sino que siempre sencillamente se debe ponderar y privilegiar lo que a México conviene, y sobre todo con una obra ya avanzada, y si cree que va a costar mucho, pues hacerle los ajustes al proyecto para bajar costos de otras, de todavía lo que falta por construir, y quizá ahí se pudiese afinar, que no cueste tanto dinero como se supone que va a costar, más de 200,000 millones de dólares, y ojalá y de una vez por todas quepa la cordura y ya se deje este choque de trenes entre el gobierno que se va y el gobierno que viene, porque está sembrando más dudas sobre todo, que es el riesgo. No entre el electorado, que finalmente podría votar nuevamente en las próximas elecciones intermedias federales, pues en contra de Morena, pero esto no tendría tanta trascendencia como que los capitales empiecen, los famosos capitales golondrinos, que se vayan del país por esa incertidumbre que se está sembrando de este momento, y tampoco vengan, por supuesto, los capitales extranjeros. Y las extrañas coincidencias de la violencia que estamos padeciendo en Coatzacoalcos y la región, estos atracos a plena luz del día, la gente que va a las instituciones bancarias a retirar considerables o regulares cantidades de dinero, y que ya los están cazando. Lo vimos hace poco, a una señora le arrebataron los 80,000 pesos que acaba de sacar el banco, y el colmo, en el colmo de la burla a nuestras corporaciones policíacas y a la propia Fiscalía General del Estado, los dos asaltantes, pasó un urbano y ahí se fueron con el botín, imagínense. Ahí dejaron la maleta, luego el chofer dice que vio la maleta, no, pues ya no, lógicamente que no tenía nada, llevaban bolsas u otras cosas para hacer el traslado, el trasiego. Y ayer apenas, otro caso más, un joven 18, 19 años, que acababa de sacar 186,000 pesos de una institución bancaria también, pues pasaron con la persona que lo acompañaba, un primo, iban en un automóvil, pasaron a comprar un pollo rostizado, ahí los alcanzaron y pues le exigieron el dinero, él se opuso, le pegaron una serie de balazos y lo llevaron todavía al hospital Valentín Gómez Arias, donde los médicos, pues no obstante
atenderlo de inmediato con la urgencia del caso. No pudieron hacer nada, no resistió las graves lesiones. Y inmediatamente se han buscado culpables y aparecen en los bancos, que son las cajeras o los cajeros, los que son cómplices. Ya hasta anda por ahí en las redes sociales circulando alguna versión de aparentemente la forma en que opera esa banda, donde son parte de algunos cajeros, cajeras de los bancos, pero pues no parece muy jalado de los pelos. Y suponiendo sin conceder que así fuese, bueno, pues que se investigue. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los sabuesos de Jorge Winkler Ortiz, el fiscal general del Estado? ¿Dónde está? No hemos sabido de ningún solo caso que se haya atrapado. Sí, hace tiempo se aprendieron que una banda de tabasqueños que venía por acá a asaltar los bancos, pero no en los casos que están sucediendo con los cuentavientes o la gente un empleado que lo manda el patrón, como este joven. Todo parece indicar que él trabajaba para Chedraui de Independencia y Revolución. Pero, ¿por qué también en la línea de investigación que se pudiese seguir nos orientan estas hacia los compañeros empleados de esos trabajadores, de esos empleados también, o hacia los amigos que saben de sus movimientos y que ni siquiera, es decir, inmediatamente se piensa también en el crimen organizado? Pero ¿no acaso podrían ser otros delincuentes comunes que ya, como dicen, si le ponen el dedo al que fue al banco a sacar, ya sabe y va a lo seguro, sin ningún riesgo? Entonces, creo que aquí está fallando tanto las corporaciones policíacas como la Fiscalía General del Estado, sus investigadores, sus sabuesos. Hay una policía científica por ahí, que es la que está interviniendo en la cuestión de la búsqueda de fosas clandestinas, pero decíamos, ya todo se está orientando hacia las instituciones bancarias, y por qué no pensar también en el otro. El caso es que, como gusten y manden, no ha habido hasta el momento ningún caso esclarecido respecto a este tipo de delitos, los asaltos a quienes estuvieron o salieron de una institución bancaria y fueron atracados y en el peor de los casos incluso asesinados por oponer resistencia, como este joven de ayer, victimado ahí en la esquina de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y 16 de septiembre, aquí en Coatzacoalcos. Y pues ya la polémica también, la confrontación que se traen el gobernador en funciones, Miguel Ángel Linares, y el electo Cuitlahua García Jiménez, que les decíamos cómo pues le mandó el mensaje cifrado Cuitlahua a Yunes Linares para que no se le ocurriera dejar las arcas vacías para diciembre, y que cuando llegue Cuitlahua no pueda pagar, sobre todo, entre otras obligaciones, compromisos como los sueldos y los aguinaldos de la burocracia estatal, y porque iba a proceder en su contra legalmente por incumplimiento de un deber legal y los que le resulten. Pero de inmediatamente Yunes Linares, que no es nada dejado, no es mudo ni manco, bueno, pues le respondió que efectivamente, qué bueno que lo dijo Cuitlahua, porque no le va a dejar dinero para los aguinaldos. Y Cuitlahua le decía, es que el presupuesto 2018 está contemplado de enero a diciembre. Y dice Yunes Linares, sí, pero mi periodo gubernamental inició el 1 de enero, este año fiscal 2018 inició el 1 de enero y termina el 30 de noviembre. O sea que yo no tengo por qué dejar para cubrir obligaciones que corresponden al nuevo gobierno. Y le recuerda que esto mismo le hicieron a él los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa y el interino Flavino Ríos Alvarado, que no le dejaron recursos, y dice, bueno, pues que disponga de lo que capte el gobierno estatal por concepto de impuestos y otros ingresos, y también los procedentes de las participaciones federales. Que lo haga, dice, como yo lo hice,
y le aclara Miguel Ángel Yunes a Cuitlahua que ningún procedimiento legal que emprenda en su contra por no dejarle dinero para el aguinaldo y sueldos no va a proceder, porque es muy clara la ley en Veracruz, y en ese sentido dice: yo concluyo el 30 de noviembre. Ya lo que sigue no es mi problema, no es mi responsabilidad. Y así están en un toma y daca que también vamos a analizar en nuestra columna del domingo, porque lo mismo está pasando en este periodo de transición en el gobierno federal con Enrique Peña Nieto, el López Obrador, que empezó muy bien. Todos andaban a partir un piñón del brazo y por la calle, con apapachos y demás, pero todo empezó con la quiebra del Estado mexicano y con lo del aeropuerto y otras cuestiones que han venido, como lo que dijo hoy Jesús Ramírez en Despierta. Y es decir, hay innecesario, me parece, tanto rigor, porque no es eso como van a convencer al pueblo mexicano en la cuestión federal que se va a gobernar mejor. Y en cuanto a Veracruz, bueno, pues tampoco, no es esa la ruta. A Luis Linares le conviene, finalmente, y también incluso a Peña Nieto, con López Obrador, pero acá a Cuitlahua no le conviene, no debe caer, pero ha caído desgraciadamente. Es que está frente a un enemigo que es Chucha Cuerera, es un político, él es bisoño, a él le falta experiencia. Entonces, pues sus asesores debieran decirle que hay que llevar la fiesta en paz. Finalmente, lo que haya hecho bien o mal Yunes Linares, pues ahí va a quedar constancia, y si se tiene que actuar en su contra, pues que se actúe, pero no tiene caso que siga Cuitlahua confrontándose con un hombre que en experiencia y mañas políticas lo rebasa, y ahorita ya lo vimos, cómo le revira, y así como esto va a seguir, y es un desgaste que en estos momentos Cuitlahua debe estar más concentrado en precisamente estar analizando todo este tipo de problemas, de obstáculos que le podría sembrar Yunes Linares. Y afortunadamente para Cuitlahua y para Veracruz, pues ya para entonces tendrás el apoyo total al 100 del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, porque exactamente inician igual el 1 de diciembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Cuitlahua García Jiménez. Que sea por el bien de México, de los mexicanos, y que sea por el bien de Veracruz y de los veracruzanos. Y hay un sospechoso silencio cómplice del presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosado, con el conflicto que provocó su secretario de Cultura y Turismo, Javier Pulido Biosca, y que ayer les comentamos del desplegado que publicó el patronato del Mosaico de Culturas, porque prácticamente Pulido Biosca los eliminó de su participación. Ya no hay Mosaico de Culturas, crearon otro proyecto ya del nuevo gobierno municipal, de la Raíz de la Esperanza, y pues los chamaqueó. Creyó Pulido Biosca que lo había chamaqueado, y el chamaqueado resultó él, porque en ese desplegado, que decíamos ya está también en cebejara.com, y se hizo viral en las redes sociales para acabar pronto, por la trascendencia que tiene, por el contenido donde desenmascararon a Pulido Biosca. Ayer todavía el compañero Enrique Burgos estuvo invitando a que fuera a la radio. Pulido Biosca le estuvo marcando para que aclarara, no hubo respuesta. También Carranza no ha dicho nada, cuando es una desatención, es una grosería del propio alcalde, su indiferencia ante un sector de gente honorable, de porteña, que hace muchos años este proyecto del Mosaico de Culturas se creó en el gobierno que presidió Iván Gilman Chapoy, y siguió, y ya desde 2011 ya está, es como subsede del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, y este año hubo dimes y diretes del ayuntamiento exclusivamente, que siempre no iba a ser subsede Coatzacoalcos, porque las fechas de los grupos y los artistas que venían de allá eran muy disparados, pero ya luego se supo que fue por cuestión económica, el costo que
que tenía esto, y hay una austeridad republicana en el gobierno municipal de Coatzacoalcos para ciertos casos nada más, sobre todo para la cultura. Ahí sí hay austeridad, para otros no lo hay. En fin, que decíamos, es una grosería, una desatención de la primera autoridad de Coatzacoalcos, que debe tomar esto muy en cuenta, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, lo que representa, para que no haya dicho nada. Bueno, pues hoy estuvo con Enrique Burgos precisamente en la radio Javier Pulido Biosca, y fue a hablar de todo, hasta del festival que inventaron en lugar del mosaico, pero se ve que dijo, no quiero hablar nada de la pela, de la pública exhibida que me pusieron los integrantes del patronato del Mosaico de Culturas, y no se habló del tema. O sea, oficialmente el ayuntamiento no ha dado una explicación a esta queja, a esta denuncia de los integrantes del patronato del Mosaico de Culturas que preside la señora Yoyet Urayer de González Salvador. Qué pena que nuestro presidente municipal se deje manipular o no le interese precisamente hacer honor a esa importante función que representa y que es la primera autoridad del pueblo, y que en estos casos debió ser, antes que mandar a Pulido Biosca, debió ser él el que saliera o convocar a los del patronato para darles una disculpa pública, que se la merecen, pero en fin, esos son los nuevos tiempos del estilo de gobierno de la honestidad valiente. Y López Obrador confirma que retomó lo de la amnistía, ya no para los delincuentes comunes o organizados, sino para otro tipo de delincuentes, los presos políticos, que pues cada quien le pone la categoría que quiere, y los hay, por supuesto que los hay. Ha habido excesos de los gobiernos en sus tres niveles y han llevado a la cárcel a mucha gente por venganza política, no precisamente porque sean responsables de los delitos que les han colgado. Tampoco me vayan a decir que podría Javier Ortiz de Ochoa colgarse la etiqueta de preso político, porque pues hasta nuestros niños saben la clase de gobernante que fue y los delitos que cometió, pero hay otros que posiblemente sí estén, no solamente gobernantes, sino líderes sociales de todo corte, y otro tipo de mexicanos contra los que se ha aplicado la ley selectivamente, porque mientras otros son consumados delincuentes no hay problema. Para los que no son amigos del gobierno, decía Juárez, para mis amigos la ley y gracia, para mis enemigos la ley a secas. Y en su gira por Quintana Roo, ayer, de agradecimiento nacional, López Obrador tocó el tema, porque ahí uno de los hijos del ex gobernador de Quintana Roo, precisamente Mario Villanueva Madrid, que estuvo preso en México, después preso en Estados Unidos por su colusión con el crimen organizado, con el narcotráfico, de eso se le acusó, y estuvo aquí. Ahora ya lo regresaron a México, y de México estuvo en un penal federal y gestionó la familia que lo trasladaran al penal de Chetumal, allá en la capital de Quintana Roo, por su quebrantada salud. Y según esto, uno de los hijos de él entregó una petición a López Obrador para que en ese proyecto de amnistía para los presos políticos se incluya a su padre, porque ellos dicen que eso es su papá, un preso político. Bueno, pues que se demuestre, pero han dejado correr mucho tiempo, porque el hombre ciertamente está ya destrozado. Mario Villanueva Madrid, del PRI, que fue gobernador y finalmente pues fue de las ofrendas que el PRI otorgó para demostrar que sí estaba combatiendo al crimen organizado.
y le costaría a César Yáñez la chamba con Andrés Manuel López Obrador después de la boda esa suntuosa allá en Puebla, y que pues todo mundo ya lo sabemos, el escándalo que se armó porque fue una boda de ensueño, vaya, algo que pues solamente los altos, los grandes potentados o los políticos corruptos pueden darse esos lujos. Lo sabemos como el hijo de Ricardo García Guzmán, el ex contralor de gobiernos tanto de Alemán como de Javier Duarte y cacique de la región de Pánuco, allá en el norte del estado, Rodrigo García Escalante, diputado local que fue, pues hizo un señor fiestón allá en la Riviera Maya para su boda y con gastos de avión y estancia pagado a sus invitados especiales, o sea, mucho dinero, y no ha pasado nada con él. Bueno, ya lo andan buscando, porque ahora ya aparece en la lista de los 12 apóstoles o más de Javier Duarte como algunos de los que le metieron la mano a los recursos veracruzanos. Y bueno, pues en el caso de Mario Villanueva Madrid, decíamos, pues así está la situación de la petición de su familia en este caso, y ya sería algo de un acto de humanitarismo. Si su salud ya está mal, bueno, pues más vale. Si a muchos otros le dan la gracia de la prisión domiciliaria, en su caso, pues estaría más que justificado. Pero esto lo va a decidir el Poder Legislativo, que también tiene bajo su control Andrés Manuel López Obrador, y seguramente que esta ley de amnistía para los presos políticos va. Dijo López Obrador que quien la está elaborando es Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y por hoy, pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 477 de este viernes 12 de octubre, Día de la Raza. Dios mediante, mañana sábado 13, por aquí estaremos, pero sé algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.